Poner mucha atención a todo lo que el Espíritu de Dios nos dice a través de esta primera epístola de Pedro. Y veíamos en el estudio pasado del versículo 1 del capítulo 1, 5 al 9, que fue la última parte que vimos. Entonces, dice así. Voy a leer desde el 3, pero vamos a hacer énfasis del 5 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, Pedro estaba hablando de estos tiempos, o por lo menos nos tocó vivir 2000 años adelante de Pedro, y ya estamos más cerca de los tiempos postreros. Y así es que todos estos consejos nos van a caer como anillo al dedo, porque es vida de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar y comenzamos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, queremos poner delante de ti, Señor, esta mañana nuestras vidas, y queremos darte gracias, Padre, porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, Señor, para que por medio de ellas seamos guardados por el poder tuyo mediante la fe y alcanzar aquella salvación preparada, Señor, para ser manifestada en los tiempos postreros. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener entendimiento y llénanos, Señor, de todo esto para que podamos vivir tu presencia y vivirte a ti, Señor, en un mundo caótico, en un mundo difícil, en un mundo, Señor, que está cambiando de una manera extraña. Y sabemos, Señor, por la revelación de tu palabra, hacia dónde va todo esto. A ti ponemos, o delante de ti ponemos nuestras vidas esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Y dice que esta fe es para la salvación que está preparada para manifestarse en los tiempos postreros. Hablábamos que todo esto tiene una herencia espiritual, todo esto tiene una herencia celestial por parte de Dios para nosotros, y en esta herencia Dios hizo un depósito en el cielo para que por medio de las promesas tú y yo podamos bajar todo aquello que está preparado para nosotros. La vez pasada que estábamos hablando de esta situación, no me acuerdo si te hablé del castigo dispensacional, creo que íbamos a hablar de eso ahora, pero vemos que mediante la fe, o sea, el medio es la fe para que obtengamos un resultado finalmente, que es la salvación de nuestras almas, de lo cual ya hemos hablado mucho. Por muchos años hemos hablado del alma, hemos hablado del espíritu, y vemos que una de las partes más difíciles es el alma, porque el alma es la que nos hace expresar de acuerdo a cómo sentimos, cómo nos enojamos o cómo decimos que amamos. El alma es clave para el propósito de Dios. Esta salvación mencionada aquí en el versículo 5 es la plena salvación, podríamos llamarlo la salvación suprema, la salvación importante. Específicamente no se refiere a ser salvos de la perdición eterna, sino a nuestras almas, para que sean salvas nuestras almas del castigo dispensacional, dice aquí la Escritura, y lo vamos a ver,
del juicio gubernamental de Dios. ¿En qué dispensación las almas van a ser castigadas, aún de los cristianos? En el milenio. Entonces, el Señor nos está previniendo de ser castigados en el milenio por ser personas que no pueden perdonar, por ser personas que odian, por ser personas que tienen pasiones desordenadas, por ser personas que, o sea, todo lo que tiene que ver con el alma. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es tratar de librarnos de un castigo dispensacional en el tiempo del milenio, donde muchas almas van a ser castigadas. Es decir, no van a reinar con Cristo. Si no ponemos cuidado en nuestras vidas, no reinaremos con Cristo en el milenio. O sea, nuestra alma sobre todo. La mayoría de los cristianos, mis hermanos, desconoce este castigo. Una vez hablando en una iglesia me decían, es que eso es como el purgatorio. Le dije, puede ser como tu tía si quieres, pero eso dice la Biblia. Me dices que se me hace que ustedes creen en el purgatorio. Le dije, no, el purgatorio es una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia en lo absoluto. Pero sí va a haber un lugar donde Dios te va a disciplinar. ¿Por qué te va a disciplinar? Porque no dimos el ancho en nuestra alma. Entonces, casi no se conoce este castigo dispensacional del juicio gubernamental de Dios. Y cuando tú platicas con los cristianos, tal parece que no tienen ninguna luz al respecto, porque ellos piensan que una vez que se mueren se van a ir a la presencia de Dios, y sí, o sea, el que está en Cristo se va a ir allá, pero el día en que venga el Señor Jesucristo nuevamente, porque el Señor vendrá otra vez, dice que vendrá en las nubes, y ahí vendrá con aquellos que resucitaron, o que murieron, perdón, y resucitaron en ese momento, y después se llevará a los que están aquí en la tierra a un encuentro con Él en las nubes. Dice el libro de los Hechos, así como lo han visto al Señor Jesucristo que se vaya, le dijo, los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban viendo cómo el Señor era elevado y se iba, dice, así como se fue, así vendrá en las nubes. Él va a venir otra vez. Entonces, en las nubes, en algún lugar, el Señor va a juzgarnos. Delante de Él vamos a estar presentando cuentas. Y cuando el Señor esté acá para el milenio, cuando el Señor venga, esté aquí en el milenio, algunos van a estar disciplinados en un lugar por un juicio que tienen que llevar a cabo. Es decir, si tú no te disciplinaste aquí, te van a disciplinar allá. Y si eres salvo, porque yo creo que la salvación es algo tan sencillo que el Señor facilitó para el mundo, y yo creo que si somos salvos, bueno, tú tienes la vida eterna, pero el ser salvo no te garantiza que reines o que reinemos con el Señor por 1000 años. Esta revelación está aquí en la Biblia, pero yo te aseguro que la mayoría de los cristianos no tienen ningún conocimiento de esto. Aunque leen las parábolas de las 10 vírgenes, aunque leen las parábolas del administrador injusto, aunque leen las parábolas de los siervos del Señor que no supieron guardar su hacienda mientras Él se iba, eran siervos de Él. Y cuando vino a pedir cuentas, o aquel que enterró los talentos, o la responsabilidad que le dio, la leen, pero no la ubican en la dimensión espiritual de todo el contexto profético que hay en la Escritura. Porque no hablan de ello. Así es que somos salvos, sí, pero debemos preguntarnos, como les decía la otra ocasión, si estamos nosotros listos para comparecer ante el tribunal de Cristo. Así es que si el Señor regresara hoy, la pregunta es si estamos listos para estar delante de este tribunal. Entonces, este juicio que viene por parte de Dios para la iglesia es un juicio
que no tiene que ver con el juicio de condenación, sino es un juicio disciplinario por parte de Dios. Porque el juicio del trono blanco o ante el trono blanco en el que van a estar los incrédulos, ese es otro rollo, ese es el juicio final. Yo estaba leyendo ahí en el libro de los Hechos cómo dice la Escritura, que a este Jesucristo Dios le dio autoridad de juzgar a vivos y muertos. Jesucristo, que fue el Cordero, ahora es el juez, o va a ser el juez. ¿De quién? De vivos y muertos. Así es que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, si no abrimos bien nuestros ojos, puede ser que nos traiga consecuencias negativas. Y esperamos en Dios que nos traiga a todos nosotros consecuencias positivas. Pero si la cosa es negativa, sufriremos cierta clase de castigo. Obviamente no es la perdición eterna, sino más bien el castigo de ese tiempo dispensacional, es decir, del tiempo del milenio, por medio del gobierno de Dios. Quisiera que viéramos 3 etapas de la plena salvación de Dios de la que habla aquí el apóstol Pedro, porque esta plena salvación del Dios de la Trinidad, ahora, no quiero que perdamos de vista que el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, está hablando del Dios de la Trinidad. Aquí habla Padre, dice elegidos en la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces está nombrando al Hijo, al Padre y al Espíritu. En este orden es el Padre, el Espíritu y el Hijo. Luego, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él sigue hablando del Dios de la Trinidad, cómo el Dios de la Trinidad actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu en nosotros. Y entonces en la plena salvación del Dios triuno, vamos a llamarle así, del Dios de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que es un solo Dios, está en 3 etapas aquí que abarca muchos aspectos. La primera es la etapa inicial, es decir, es la etapa de la regeneración, es la etapa en donde nuestro espíritu nace de nuevo, donde somos regenerados por primera vez, ¿no? Y esta etapa comprende la redención y la santificación en cuanto a nuestra posición. Es decir, somos salvos, somos regenerados, somos salvos y el Señor nos aparta, nos santifica, porque ya no amamos las mismas cosas, ya no queremos ser como éramos antes. ¿Por qué no queremos ser así? Porque el Señor nos santificó y nos apartó. Y hay algo del Espíritu de Dios dentro de nosotros que ya no nos permite ir a lo que antes íbamos. Entonces, esta es la parte de la santificación. De esto habla Pablo en 1 Corintios 6:11 también. Tiene que ver en esta primera etapa no solo con la santificación, sino con la justificación y la reconciliación que el Señor está haciendo con el hombre para con Dios, porque fuimos reconciliados con Dios. Esto es siempre, o sea, Dios ya nos reconcilió en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos reconciliados con Dios. Esta es la primera etapa de la salvación. ¿Cómo es que nos reconcilió? Bueno, Dios nos justificó, obviamente, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Él nos redimió y nos unió al Padre, nos reconcilió con el Padre. De esto habla Romanos 3, 24 al 26. Y también nos regeneró en nuestro espíritu con su vida y por su espíritu. Juan 3, 3 al 6. Aquí habla del nuevo nacimiento, obviamente. Entonces, como resultado, nosotros recibimos la salvación eterna de Dios. Gracias a Dios por eso. Amén. ¿Por qué le dices al Señor, gracias Señor por tu salvación eterna? Díselo. Algunos no pueden abrir la boca, tal vez el diablo les puso un candado ahí. Quítatelo, di gracias Señor por tu salvación eterna. Amén. Claro que sí, tenemos que decirlo. Gracias a Dios por esa salvación eterna que nos dio. Mira, vamos ahí a un texto rápidamente a Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, 9. Fíjate lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante.
¿Y qué texto más poderoso con respecto a este tema de la salvación? Y entonces dice la Escritura que llegamos a ser nosotros sus hijos. ¿Por qué? Porque fíjate, el resultado de que el Señor nos regeneró, nos salvó, nos justificó, nos reconcilió, es que recibimos la salvación eterna de Dios, su vida eterna, llegamos a ser sus hijos, y dice la Escritura, quienes no perecerán jamás. Fíjate, déjame ver aquí un texto. Bueno, después te digo el texto. Entonces, no pereceremos jamás. Entonces, esta salvación inicial, ¿de qué nos ha librado? De la condenación por Dios y de la perdición eterna. Esa es la salvación inicial. Dios nos libró de la perdición eterna para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, ¿qué? No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Luego viene la etapa progresiva, o sea, la salvación no nada más se queda en la salvación. Este es el problema de muchos cristianos. Se han quedado en la salvación, nada más. Ayer me di una vuelta acá a México y fui a casa de mis suegros, pero no estaban en unos 15 años mis suegros. Entonces fui ahí al lugar donde estaban los 15 años, que es en el lugar donde se reúnen, porque invitaron a mi suegro a predicar. Y había un conjunto norteño tocando, así, pero bien norteño, los que yo he visto en los ranchos, allí en San Luis cuando hemos ido a las misiones, yo he visto a varios que tocan así, ¿no? Y estuvieron tocando como por 2 horas, ensordecedoramente. Pero todos los cantos tienen que ver con que, por ejemplo, dice, hermanos, les vamos a tocar este canto que ya muchos lo conocen, se llama La Llaga Podrida. Y entonces empezó, no, así empezó la música. Y habla de que la vida de uno es una llaga podrida, o es como una llaga podrida que apeste, que no sé qué tantas cosas dice, ya ni puse atención. Y luego otra que habla, pues, de muchas cosas, ¿no? Una vez oí una de esas tipos de canciones que se llama El Borrachito, ¿no? Y estaba en una estación de radio, y vamos a poner este hermoso canto, mis hermanos, decía la locutora, que se llama El Borrachito. Y entonces, no sé si el borrachito o el cantinero. Y te cuenta un corrido, es la historia de uno que se emborrachaba, pero que se fue a Estados Unidos y regresó y ya no era borracho, y luego ahora ya no te servía copas, creo que el cantinero ya no te servía copas, sino ahora te voy a servir otra cosa que es de vida y no sé qué. Unas cosas bien raras, pero siempre hablan de eso, ¿me explico? No pasan de esa situación tan chistosa en la que siempre están hablando los cristianos. Muchos cristianos evangélicos están hablando siempre de eso, pero ya no van más allá, desconocen la etapa progresiva de la salvación, conocen la etapa inicial y ahí se amachan fuerte, pero ya no van más allá. Entonces, después del castigo dispensacional, vemos que hay 3 etapas para la salvación. La primera es la que acabamos de ver, la etapa inicial, pero está esta etapa, la segunda etapa, que es la etapa progresiva. ¿Y qué etapa es la etapa progresiva? La de la transformación. Tenemos que permitir que Dios nos transforme. Miren, hay muchos cristianos que llevan años conociendo a Cristo y son peores que antes. Dice, ¿por qué somos peores que antes? Porque no hemos caminado en la transformación. Pero es algo que necesitamos, ser transformados por Dios. Si no, la vida cristiana no tiene ninguna función. ¿Qué comprende esta etapa? La liberación del pecado, donde te deshaces de un montón de cosas. Obviamente, esta no es una etapa de al segundo año que te convertiste, es una etapa de toda tu vida en la que tenemos que estar caminando. O sea, ya fui salvo, ya, gracias a Dios por la gracia y la salvación eterna que me dio. Pero ahora necesito entrar en la otra etapa de la salvación, que es justamente la transformación de mi vida, porque necesitamos ser transformados.
Entonces, fíjense, muchos cristianos en lugar de ser transformados para bien, se transforman para mal, son peores que antes. Groseros, gritones, rencorosos, chismosos. ¿Qué les pasa? Y si no han oído lo que se habla desde aquí, si no han visto cuando leen la Biblia lo que dice el Señor y no permiten que el Señor los transforme, yo no sé en qué vaya a terminar al final de todo esto en sus vidas, pero seguramente no van a reinar con Cristo en el milenio y va a haber un lugar donde el Señor le va a quitar lo chismoso, lo grosero y todo lo demás. En algún lugar Dios lo va a hacer. La Biblia habla de echar su parte con los hipócritas, de estar un rato en el lago de fuego, pero no por la eternidad, sino en un lugar donde no sé si haya que rostizarse de algún lado, no lo sé. Pero va a ser una etapa difícil, porque en lugar de ser mejores, somos peores. Entonces, esta etapa tiene que ver con la liberación del pecado, con la santificación, principalmente de nuestro modo de ser. Fíjate, cuando una persona llega y te dice, mira, tú eres así, y tú, no, que tú primero, ¿verdad? Y llega otro hermano y te dice, oye, tú eres así, no, es que tú, ¿verdad? Y llega otro y te dice lo mismo, debes ponerte a meditar, desde el primero que te lo diga, pero ya si no haces caso del primero, por lo menos en el tercero o cuarto que te diga, piensa un poquito qué clase de cristiano eres. Porque a lo mejor no te das cuenta que Dios es quien te está llamando la atención para un cambio en tu vida. Pero tú no estás dispuesto o dispuesta. Así es que este crecimiento en vida, que es la transformación, tiene que ver con la edificación y tiene que ver con la madurez en nuestro carácter, en esta tierra y en el reino de Dios y para el reino de Dios. En esta etapa, mis hermanos, Dios nos libera del dominio del pecado que mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Pablo hablaba de que el pecado moraba en él y ese pecado que moraba en él lo hacía hacer cosas que no quería hacer. Y entonces en esta etapa de la transformación superamos esa etapa del pecado, esa situación de pecado que mora en nosotros, la ley del pecado y de la muerte, por medio de la ley del espíritu de vida, Romanos 8. Esa es la etapa de la transformación. Y aquí hay algo muy importante, porque ¿cómo lleva a cabo Dios esta obra en nosotros? Esto es algo que no se ve, es algo subjetivo. O sea, no es algo que yo te puedo decir, mira, aquí traigo tantita transformación, úntatela 3 veces al día, ¿no? Y ahí te va. ¿Por qué muchas mujeres que manipulan a su marido no lo admiten y siguen siendo rebeldes a la autoridad que Dios les dio? ¿Por qué no lo admiten? Y no solamente lo manipulan, sino que lo tienen hasta muerto ahí sentado y echado y párate, ¿no? Y tú les dices algo y te rasguñan. Y no se dan cuenta que este espíritu de Jezabel trabaja cuando hay un espíritu de Acab. Porque Acab se deja y Jezabel sale como monstruo. ¿Por qué muchos hombres no aprenden a tratar a su esposa como vaso frágil, sino que dan pie a una serie de cosas en donde, o podemos llegar a dar pie, en donde nuestras oraciones son estorbadas? Y lo sabemos, lo leemos.
Se nos exhorta de repente con respecto a eso. ¿O por qué a los hijos les cuesta tanto trabajo obedecer a los padres a pesar de que saben que se tienen que someter a sus padres en el Señor? Y son rebeldes, contestones, no hacen las cosas o hacen lo que quieren. Pero curiosos, siguen dependiendo de los padres. Bueno, esta etapa progresiva de la transformación quita todo eso, es donde se nos debe quitar todas esas situaciones que impiden nuestro crecimiento. Ahora, dice la Escritura que el Espíritu Santo juega un papel muy importante, el Espíritu de vida, en todo esto. Porque podemos reunirnos, podemos leer la Biblia, podemos decirnos cristianos, pero estar en rebeldía con Dios en algún área porque no hemos soltado un pecado, ya sean los rencores, los chismes, el mal genio, lo que tú quieras, ¿no? Y hay un pecado de ley de muerte que solamente se quita por medio de la ley del Espíritu de vida, pero esta es una obra invisible en nosotros, en donde hay un elemento eficaz que es la muerte de Cristo, y su resurrección, y Él mediante como Espíritu que nos vivifica está trabajando en nosotros. Esto es algo que no se ve, sino algo que es subjetivo e invisible, porque es la vida de Dios en nosotros. Así es que esto es algo de los resultados de la muerte eficaz del Señor Jesucristo, que nos santifica mediante su Espíritu. ¿Cómo? Pues con su naturaleza santa. Dios tiene una naturaleza santa. Esa naturaleza santa nos santifica y por medio también de la disciplina. Dice Hebreos 12:10, no te extrañes si Dios te disciplina, bla, bla, bla. Y también el juicio que ejerce sobre su propia casa. De esto habla 1 Pedro 4:17, que el juicio de Dios comienza por su casa. Entonces, los primeros que estamos siendo enjuiciados somos nosotros, por Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno porque Dios nos enfrenta a lo que somos y nos transforma. ¿De qué manera? Cuando Él está renovando las partes internas de nuestra alma mediante el Espíritu que nos vivifica. Todo eso está en la Biblia. Por ejemplo, para esto que te acabo de decir, tú puedes leer 2 Corintios 3:6 y luego 17 y 18, Romanos 12:2, Efesios 4:23, y lo vemos que Dios en medio de todo esto hace que las cosas que suceden a nuestro alrededor por su soberanía cooperen con nosotros para esto. Dice, todo obra para bien. ¿Sabes que a veces qué piensan los cristianos con este versículo de que todo obra para bien? Que tú puedes hacer las cosas mal, pero que Dios las va a transformar en bien. No, yo puedo portarme así o ser así, pero todo obra para bien a los que aman al Señor. Sí, pero los que aman al Señor, ¿no? O sea, no es... Si tú amas al Señor, todas las circunstancias negativas nos van a ayudar para bien. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjate, si ahorita nosotros reivindicamos nuestro amor por el Señor Jesucristo de una manera consciente, de una manera real, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, vamos a ver que todo va a obrar para bien para nosotros. Llámese coronavirus, parvovirus o rabia, todo va a obrar para bien para nosotros, si amamos al Señor en medio de estas circunstancias. Si haces lo que quieres, ahí ya no sé. Porque mira, yo he descubierto algo. Satanás tiene entrada en la medida que nosotros se la damos en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el nivel que te está retrayendo a ti de poder crecer y de poder prosperar en tu vida espiritual? Es el nivel que le has dado entrada al diablo en tu vida. Porque la Biblia dice no solamente que estamos en una guerra, sí la estamos, pero es la guerra de Dios, Dios la pelea, porque tú y yo no podemos pelear contra el diablo. ¿Qué le puedes hacer al diablo? No le puedes hacer nada. Y él tiene muchos demonios que trabajan.
pero tú no le puedes hacer nada ni yo. Pero el Señor Jesucristo sí le hizo, lo derrotó y le pisó la cabeza, la puso bajo sus pies. Entonces no es tu batalla, es la batalla de Dios. Tenemos que estar pegados a Dios para que esta batalla el Señor la siga ganando. Pero ¿cuál es nuestra parte en todo este asunto? Dice la Escritura, resistid al diablo. Entonces nuestro trabajo es la resistencia. Como cuando en Alemania y en Europa estaba la resistencia italiana, la resistencia francesa en contra de los nazis, la resistencia inglesa, y estaban unidos para crear un bloque de resistencia contra Hitler, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que resistir al enemigo. ¿Cómo le resistimos? Amando al Señor y estando pegados a Él. Es la manera de resistir al diablo. Y a veces tenemos que decirle a los demonios que el Señor Jesucristo los reprenda. Porque de repente la lucha es fuerte, es difícil, es rara, ¿no? Así es que todas las cosas cooperan. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, resistiéndole al enemigo, amando al Señor y no dando entrada. Y Él nos edifica para que seamos una casa espiritual, para que seamos su morada. Entonces, mientras menos estorbos tenga el Señor en nosotros, Él más va a poder fluir a través de nosotros en esta tierra, ¿no? Para que podamos nosotros destilar el olor del reino, la fragancia de Cristo en un mundo como el que estamos viviendo. Ahora, fíjate, Él nos edifica para que seamos una casa espiritual, que seamos su morada. Esto está en 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:22. Y nos hace madurar en su vida. Apocalipsis 14:15. Ahí sí vamos a leerlo. Dice, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y se refiere a los hijos de Dios. Entonces Él nos hace madurar para poder reinar con Él en el momento en que todo esto acontezca. Así es que de este modo es como somos librados nosotros del poder del pecado, del poder del mundo, de la carne, del yo, del alma, es decir, la vida natural, y también de una vida individual, de un individualismo al que muchos cristianos les gusta tener, una vida sumamente individualista o individual. Debemos darnos cuenta de que de esta manera es como somos llevados a la madurez en la vida divina para el propósito eterno de Dios, porque este es el propósito eterno de Dios. Y luego está la etapa de la culminación, que es la tercera etapa. Es la etapa de la consumación de las cosas o de la consumación de tu vida. Porque puede que el Señor no venga y nosotros nos vayamos también. Pero todos debemos estar pensando que hay una etapa inicial, hay una etapa progresiva. O sea, siempre tenemos que estar regenerándonos, transformándonos para la etapa final, que es la etapa de la culminación, la etapa de la consumación. Esta etapa, mis hermanos, comprende la redención, que es la transfiguración de nuestro cuerpo, es decir, el hecho de poder llegar un día a lo que Jesucristo prometió mediante el apóstol Pablo, de ser hechos o nuestro cuerpo transformado a la semejanza y la imagen del Señor, que es la glorificación, el hecho de heredar el reino de Dios, la participación en el reino de Cristo y de el supremo y máximo disfrute del Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque aquí le disfrutamos como de poquito, pero allá le vamos a disfrutar de una manera totalmente libre. Y en esta etapa Dios va a redimir nuestro cuerpo caído y nuestro cuerpo corrupto. Tus verrugas, y las mías, todos esos defectos espantosos ya no van a estar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a ser esto? La Escritura habla de transfigurar el cuerpo
de la gloria de Cristo. Algunos que están jóvenes dirán, no, pues yo estoy muy joven. Bueno, ¿quieres ver cómo te vas a ver de grande? Ve a tu mamá o a tu abuela. Así vas a estar. Así te vas a poner. Se te van a arquear las piernas, se te va a engordar de aquí para arriba, todo esto. O sea, se te va a colgar la piel, la cara se te va a colgar, te vas a debilitar, tus rodillas y tus huesos ya no son los mismos, porque el cuerpo se va desgastando. Pero cuando sea la transformación, imagínate que estemos sirviendo al Señor tomando ketorolaco. Allá, no, ya no va a haber eso. Vamos a ser transformados a la imagen de su Hijo primogénito, haciéndonos absolutamente iguales a Él. Mira, vamos a Romanos 8:29, por favor. Ya no digo quién es porque otra vez me equivoqué. Ya no sé cuál sea. Pero alguien lo pellizcó, yo creo No van a empezar los vecinos, ahí los torturan. Ok, vamos a Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿cómo? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Señor nos va a transformar exactamente a la imagen de su Hijo Jesucristo y nos glorificará, sumergiéndonos, mis hermanos, en la gloria de Él, para que entremos en su reino celestial. Todo esto está en Hebreos 2:10, está en 2 Timoteo 4:18, en 2 Pedro 1:11, etcétera. Él nos ha llamado, o sea, Dios nos ha llamado a esto. Este es el llamado de Dios. Olvídate que Dios te llamó a tener un ministerio muy padre de alabanza, un ministerio muy padre de pastorado, un ministerio muy padre de conferencista. Olvídate de eso. Dios nos llamó para esto, para ser hechos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Es el llamado supremo de Dios, realmente. Ahora, ¿cómo sabemos que para eso Él nos ha llamado? Vamos a 1 Tesalonicenses 2:12, por favor. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces Dios nos llamó a caminar con Él como es digno de caminar, y es a través de todo esto que estamos hablando justamente. Entonces, la idea de todo esto es que Él nos glorificará, Él va a transfigurar nuestros cuerpos, Él nos va a sumergir en su gloria para que entremos en su reino celestial, al cual Él nos ha llamado. Él hará que heredemos ese reino como la porción más excelente de su bendición. Incluso hará que reinemos junto con Cristo como reyes que participan en su reinado sobre las naciones. Esto está, Pablo habló de esto en 2 Timoteo 2:12, en Apocalipsis Juan habla de esto, etcétera. Y entonces, los que lleguemos a ser así, que espero que todos estemos ahí, son partícipes de su gozo real, en su gobierno divino sobre las naciones en esta tierra. Y de este modo nuestro cuerpo, mis hermanos, será libertado de la esclavitud, de la corrupción, de la antigua creación, y va a experimentar la libertad de la gloria de la nueva creación. Igual nuestra alma será liberada de la esfera de las pruebas y de los sufrimientos. Eso está impresionante. Ya no sufriremos más. Fíjate, el soltero sufre porque está soltero. Se casa y empieza a sufrir porque ya se casó. Tiene el primer hijo y empieza a sufrir por los hijos. Y pasa el tiempo y sigue sufriendo con su cónyuge. Y pasa más tiempo y sigue sufriendo por su cónyuge. Y tiene otro hijo y sufre por el segundo hijo también. Y tiene una hija y sufren por la hija también.
Y sufren de mil maneras, que la desprecian o que lo aceptan de más, o que por todo estamos sufriendo. El alma es una cosa rarísima, el alma, que si no la controla el espíritu, por eso la mayoría de la gente está sentida, la mayoría de la gente está tocada en el alma por tanta situación que pasa. Diríamos tanta vejación que le hacen, ¿no? Tanta maltrato, lo que haya sido, o lo que nosotros mismos percibimos. Y dice la Escritura que nuestra alma será liberada de la esfera de las pruebas y del sufrimiento. Mira, 1 Pedro 1:6, vamos ahí al texto que estamos leyendo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, viene ese tiempo de aflicción, pero viene un tiempo de gozo en la restauración, y viene un tiempo de gozo donde ese sufrimiento que habla aquí Pedro y que habla más adelante también en el 4:12, en el 3:14 y en el 5:9 de 1 de Pedro, ya no van a estar esos sufrimientos. Vamos a entrar en una nueva esfera de gloria, dice la Escritura. Fíjate, el 4:13 dice así. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, ahorita participamos de sufrimientos, ahorita sufrimos, nuestra alma sufre, pero en aquel día las cosas cambiarán. En aquel día el alma será sanada, ya no te dará tortícolis, ni gripas, ni coronavirus, nada, gracias a Dios por eso. Es la esperanza de vida, la esperanza de gloria que tenemos. Y entonces el poder de Dios, dice aquí la Escritura, puede guardarnos para esto, para ser transformados, para ser regenerados, para disfrutar de la plena salvación, para tomar nuestra herencia en los cielos, una herencia incontaminada, inmarcesible, etcétera, etcétera. Dice aquí la Escritura, entonces este es el fin de nuestra fe. Termina diciendo en estos versículos el apóstol. Entonces vemos que el poder de Dios puede guardarnos justamente para esto, a fin de que podamos obtenerlo. ¿Obtener qué? Pues todo esto que estamos hablando. El fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 9. Así es que debemos esperar, mis hermanos, con anhelo esta salvación maravillosa y prepararnos para su espléndida manifestación. Y Dios aquí nos puede también fortalecer en este tiempo, ¿no? Estamos aquí, digo, si se sufre y todo, pero también gozamos y también tenemos tiempos buenos en nuestra vida, y Dios nos puede fortalecer para hacerlo. Pero de hecho, pues este mundo implica ya mucho sufrimiento, ¿no? No nacemos riéndonos, nacemos chillando, y es terrible todo eso. Aquí habla de la santificación del Espíritu, y vamos a hablar de dos aspectos de esta santificación del Espíritu. Es importante que lo entendamos. Fíjate, te decía la vez pasada que la santificación del Espíritu consta de dos partes. Obviamente Él nos santificó antes de la creación del mundo, ¿no? Esta santificación del Espíritu antes de nuestra justificación. Y luego la segunda es la santificación del Espíritu después de nuestra justificación. Es decir, Dios ya te apartó para Él, te santificó en el Espíritu, pero ahora que ya le conociste, Él te está apartando para Él también, para que te santifiques. Así es que este segundo aspecto de la santificación del Espíritu tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con nuestra posición, te decía en la otra ocasión, y el otro con nuestro modo de ser. Después de que Dios nos justifica, después de que Dios nos regenera, inmediatamente el Espíritu santificador empieza su obra a apartarnos, y la cual se lleva a cabo fuera y dentro de nosotros. En primer lugar, este Espíritu santificador nos cambia de posición. ¿De qué manera? Al separarnos de las cosas que son mundanas, de las cosas que son viles, de las cosas que desagradan a Dios, el Señor nos separa. Y nosotros colaboramos con Él para no hablar cosas que no debemos hablar,
no pensar como no debemos pensar y no llevar relaciones enfermizas con otros como de repente el enemigo quiere que las llevemos. Entonces el Espíritu Santificador nos cambia de posición al separarnos de las cosas mundanas y que van en contra de Dios. Ahora, esta santificación, la que tiene que ver con nuestra posición como hijos de Dios, es algo que vemos, es decir, es mi trato con los demás, es mi manera de dirigirme a los otros, es mi manera de obedecer a Cristo en medio de las circunstancias, es algo objetivo, algo exterior, algo que se ve. Al mismo tiempo, el Espíritu que nos santifica, o el Espíritu santificador, que es el Espíritu de Dios, es Dios el Dios Trino, empieza también a santificarnos con respecto a nuestra forma de ser. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu nos santifica en cuanto a lo que somos por naturaleza. Fíjate, este es el aspecto interno de la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la obra de transformación, nos referimos a la parte invisible, a la parte subjetiva de la santificación. Y el aspecto subjetivo, es decir, escondido, el que no se ve, de la santificación, incluye la transformación de nuestro modo de ser y la transformación de nuestras partes internas. ¿Cuáles partes internas? Tu corazón. ¿Qué abarca esa parte del alma? ¿Qué abarca? Tus emociones, tus decisiones y tus pensamientos. Entonces, mientras Dios nos aparta objetivamente, nos santifica, el Espíritu nos santifica, el Señor también está haciendo una obra interna donde nuestras partes internas están siendo santificadas. Esto es muy importante que lo entendamos. Así es que la transformación de nuestro modo de ser es la santificación de todo nuestro modo de ser, y esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Así es que espero que ahora podamos entender claramente los dos aspectos de la santificación. Uno ocurre antes de ser justificados y el segundo ocurre después de que somos justificados. Y este consta a su vez de dos aspectos. Después de que somos justificados y regenerados, el Espíritu viene a santificarnos con respecto a nuestra posición, pero también con respecto a nuestro modo de ser. Qué terrible es y qué terrible ha de ser que cuando éramos jóvenes éramos de una manera y pasan los años y empeoramos, somos peores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos jugando, que no hemos puesto atención. ¿Qué quiere decir esto entonces? En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice aquí que somos guardados, dice Pedro, por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Y que esta salvación está preparada para ser manifiesta o manifestada en los tiempos o en el tiempo postrero. Eso dice aquí la Escritura. El tiempo postrero, ¿a qué creen que se refiere? A la venida del Señor. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, este tiempo postrero, fíjate, todo esto es para ese tiempo en el que Cristo, nuestro Señor, se ha manifestado. Este tiempo, mis hermanos, no nos habla o no denota un día específico o una hora específica, sino que más bien representa un periodo. Al final de este periodo particular, ¿no? Es en ese momento en que el Señor Jesús regresará. Entonces, la plena salvación de Dios va a ser revelada, es decir, va a venir a nosotros con la venida del Señor Jesucristo. Y ese va a ser el tiempo en el que tú y yo vamos a experimentar lo que dice aquí Pedro, la plena salvación de una manera completa. Aún desde ya, esta salvación, mis hermanos, está preparada para ser manifestada. En el 6, Pedro añade, en el cual vosotros os gozáis,
con un gozo increíble, espero que así sea y que lo busquemos, aunque por ahora en un poquito de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Esta palabra de el cual se refiere aquí al tiempo postrero del versículo anterior, del 5. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos gozamos en el tiempo postrero, aunque todavía no llega, nos gozamos en ese tiempo que va a llegar. Esa es la esperanza de gloria, la esperanza de vida. Entonces, cada vez que pensemos en el tiempo postrero, debemos gozarnos con gozo inefable, con un gozo cuando venga ese tiempo que va a venir. Híjole, el problema es que como estamos muy mundanalizados, quisiéramos vivir aquí toda la vida, ¿no? De repente dices, no, pues yo no, está bien que va a llegar ese tiempo, pero ahorita soy muy joven, decimos los que somos jóvenes. Pero esto nos lo tiene que revelar el Espíritu. Y mediante la transformación es que vamos a ir comprendiendo este gozo del tiempo postrero o el gozo que debemos tener ahorita por el tiempo que viene. Entonces, cada vez que pensemos en el tiempo postrero, debemos gozarnos con un gozo inefable, debemos sentirnos llenos de gozo, dice la Biblia, y regocijarnos en sobremanera. Parece ser que esto es como contrario a todo lo que vivimos, ¿no? A mí se me figura de repente. Luego el versículo 6, Pedro no solamente habla de gozarse en el tiempo postrero, sino también habla de que somos afligidos en diversas pruebas. Estas pruebas son sufrimientos que examinan la calidad de alguien o algo al ponerlo a prueba. O sea, lo que nos acontece va a probar nuestro carácter y nuestra vida. En todos los sentidos. Si traes una situación con alguna persona, eso va a probar tu carácter. Si tienes una enfermedad, eso va a probar tu carácter. Si alguien te estafó, eso va a probar tu carácter. Así es que estas pruebas son ese sufrimiento que examinan esa calidad en nuestra vida espiritual. Ahora, el propósito, mis hermanos, de Primera de Pedro es confirmar y fortalecer a los creyentes que sufren por diversas pruebas. Tenemos un concierto de marimbas hoy. Estos creyentes que sufren, el que con esta carta Pedro les quiere confirmar, han sido escogidos por Dios, han sido santificados por el Espíritu al ser separados del mundo y ser apartados para Dios, rociados con la sangre redentora de Cristo y regenerados por Dios el Padre para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos para ellos. Todo esto está en el versículo 1 al 4. Pero quienes todavía son peregrinos en esta tierra, de esto habla el versículo 1 y otros versículos más adelante, mientras ellos peregrinan, los sufrimientos son inevitables, es decir, no vamos a poderlos evitar. Dios los usa, estos sufrimientos, a fin de someter a prueba la fe de ellos. Yo he pensado en esto, a ver, Señor, en la Biblia habla muy bien de los mártires. De hecho, el primer mártir está en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que fue Esteban, o uno de los primeros mártires. Después todos los apóstoles fueron mártires y para esto Dios los llamó. Dice, me seréis mártires aquí, allá y hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces Dios los llamó para ser mártires. La pregunta es, Señor, si nosotros no estamos siendo perseguidos así, ¿de qué manera participamos de estos sufrimientos? Entonces Él dice, no te preocupes, con los que te va a traer la vida tienes, ¿no? ¿Para qué queremos más? Entonces Dios sabe hasta dónde aguantamos, Dios sabe hasta dónde podemos. Y entonces tú y yo podemos ser participantes de los sufrimientos de Cristo, enfrentando todas las pruebas
que la vida nos va a poner, porque la vida nos va a poner muchas pruebas. Y ahí es donde somos perfeccionados en nuestro carácter y en la fe. Si tú estudias con cuidado el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue probado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de una y de otra manera eran probados. Así es que abramos bien nuestros ojos, porque hay un tiempo de prueba, pero Dios nos eligió para ser regenerados por el Padre, para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos, dice aquí la epístola, pero todavía somos peregrinos en esta tierra. Y Dios usa esos sufrimientos para probarnos en nuestra fe, para ver si estamos dispuestos a seguir a Cristo al sufrir por hacer lo bueno, porque no vas a sufrir por hacer lo malo. Entonces los sufrimientos, mis hermanos, cumplen el propósito de equipar a los santos con una mente que resista la carne, de modo que los hijos de Dios ya no vivan en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Y esto tiene como finalidad que ellos participen de los sufrimientos de Cristo y se regocijen cuando Cristo sea manifestado en gloria. Termino con esto. En el versículo 6, Pedro pone una frase ahí: si es necesario. Entonces, la intención de Pedro al decir esto era obviamente dar unas palabras de consuelo a los santos, de los que se refiere en el versículo 1, que estaban sufriendo, y a veces necesitamos cierta prueba, una prueba que nos causa aflicción, y cuando somos afligidos por alguna prueba, entonces debemos darnos cuenta de que esa prueba es necesaria. Sin embargo, esa prueba solo dura un poco de tiempo. Entre tanto, el tiempo postrero se acerca. Es decir, no es lo mismo un lapso de vida aquí de 70, 80 años los más robustos a toda la eternidad. O sea, esto es un periodo de tiempo muy corto. En aquel tiempo nos va a ser manifestada la salvación de Dios, y entonces debemos gozarnos justamente en eso que la Escritura habla, el tiempo postrero. Amén. Vamos a dejarle ahí con esta primera de Pedro para continuar la siguiente ocasión hablando más acerca de todo esto que tiene que ver con nuestra fe. Vamos a adelantar unos 5 minutos más en esto. Bueno, en el versículo 7 Pedro añade: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice aquí, bueno, en este versículo, mis hermanos, Pedro da la razón por la cual somos sometidos a pruebas. Somos sometidos a pruebas, ¿por qué? Porque nuestra fe necesita ser examinada. Vamos al libro de Job tantito. Versículo 6. Quiero que consideremos varias cosas. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Escucha esto. Satanás considera tu vida y te estudia.
Y si este por aquí me lo pesco y este por acá le doy y a este lo ato de esta manera, porque Satanás considera la vida de los seres humanos. Y Dios le pregunta: ¿has considerado la vida de mi siervo Job? La escritura en otra parte dice que tenemos una nube de testigos allá arriba que están considerando nuestras vidas. Uno de ellos es Dios y los ángeles de Dios, y otro es Satanás y los ángeles caídos. ¿Alguna vez te habías dado cuenta que el diablo considera tu vida? Qué miedo. Es como si alguien que no tiene nada que ver conmigo, que yo no quisiera que tuviera nada que ver conmigo, se está metiendo en mi vida y se quiere meter. Y entonces la considera. Y dice acá: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y fíjate cómo lo había considerado Satanás, porque conocía todo de Job. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso Job teme Job a Dios en vano o en balde? O sea, Satanás sabía lo que había en la vida de Job, porque en este diálogo que lo tuvieron en la otra dimensión, es decir, en la dimensión espiritual, Satanás conocía la prosperidad de Job. Pero dice: no le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene. Fíjate, Dios había puesto un cerco alrededor de su casa, sus bienes, sus ganados, toda su economía, sus vidas de él, de sus hijos. Dios había puesto un cerco. Y Satanás, seguramente por lo que dice aquí, ya había querido entrar a desgraciar la vida de Job. Pero dice: pues pusiste un cerco, ¿cómo quieres que entre? Tenemos que orar que Dios ponga un cerco en nuestras vidas, porque a veces, mis hermanos, somos uno con el diablo cuando nos sale la carne. Somos uno con él y no nos damos cuenta que estamos permitiéndole a él hacer algo. Aunque Dios quiera poner un cerco, no lo puede poner, porque nosotros preferimos hacer cosas incorrectas en esta tierra. Hay mucho que hablar de esto, de esta parte de aquí. No lo voy a hacer ahorita, de Job, pero sí tenemos que darnos cuenta que el enemigo viene a probar nuestras vidas y que nos están viendo. Además, fíjate, aquí hay una desventaja que tenemos terrible con respecto al mundo espiritual. Por eso nos conviene, por medio de la fe, pegarnos a Dios, porque de allá para acá sí pueden ver, pero tú de aquí para allá no puedes ver. No puedes ver. A menos que Dios nos abriera ahorita los ojos para poder ver lo que ocurre en el ámbito espiritual, diríamos: ay, esto es así, esto es asado y se está moviendo así. Y que Dios un día nos mostrara en los aires a los gobernadores y a las potestades de los aires. Nos sorprenderíamos seguramente si lo viéramos, pero no podemos verlas, a menos que Dios quiera que la veamos. Pero ellos sí nos ven a nosotros todo el tiempo. Y nos están considerando. Entonces Satanás no es que sea muy considerado, sino Satanás le anduvo buscando a Job, pero dice: no le has cercado tú. Esto quiere decir que cuando Dios cerca nuestra vida, el diablo no puede entrar ni de chiste. Esto nos habla de la necesidad importantísima de orar por la iglesia, por la familia y unos por otros. Es decir: Señor, cércanos, 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 cércanos. Pon tu cerco alrededor nuestro para que el diablo no pueda llegar a hacer ninguna cosa de estas. Imagínate a Satanás pidiéndole permiso a Dios para hacer algo en contra nuestra. Y ahí te va lo más raro: y que Dios se lo da. Un día le revela Cristo a Pedro y le dice: Pedro,
Satanás pidió tu alma. Fíjate, se atrevió ahí y dijo: préstame tantito a Pedro, préstamelo un ratito a Pedro. Y yo me imagino que Dios dijo, aunque Dios lo sabía, ¿cuál es tu intención? Dice: lo voy a zarandear como a trigo. Le voy a dar una que se va a acordar de mí. Porque Él nos odia. Y entonces el Señor Jesucristo sale en su papel de sacerdote según el orden de Melquisedec, y dice: pero yo he intercedido que tu fe no falte. Es decir, te la van a dar, pero yo estoy fortaleciendo tu fe, intercediendo delante del Padre, porque todo lo que pido al Padre me lo da. Qué tremendo intercesor tenemos, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo empezó a interceder por Pedro, y Pedro realmente fue sacudido. Y luego Cristo le dijo algo que me impresiona mucho. Dice: te va a pasar esto y esto y esto. Dice: pero cuando vuelvas, anima a tus hermanos. Es decir, te van a dar por ahí un revolcón y te vas a separar, te vas a apartar. Pero cuando vuelvas, y esta es la vida de los cristianos. A veces nos vamos, estamos en otro rollo. Es difícil la vida cristiana. Es como si estuviéramos quién sabe en dónde, pero a la vuelta de los días o de las horas, yo no sé, regresamos otra vez a Dios. Así pasa. Entonces, ¿por qué me alejé? Bueno, no sabes cuántas veces el diablo ha venido a decir: préstame la vida de este, porque le voy a dar una buena. Y el Señor sabrá si le da permiso o no. En Apocalipsis vimos que Dios le dio permiso al diablo de manifestarse en esta tierra de una manera horrible. Entonces, ¿por qué le habrá dado permiso? Porque es necesario que los habitantes de la tierra sean probados, para que se defina lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para eso son las pruebas. Pero aquí Pedro dice algo glorioso. Dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces tenemos que creer todo lo que está escrito aquí, y tenemos que creer cuando oramos y lo aplicamos a nuestra vida, para ser guardados por el poder de Dios en el tiempo de la prueba mediante la fe. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque aunque desconocemos muchas cosas como son en el mundo espiritual, en el mundo invisible, todo lo que tú nos revelas en tu palabra nos puede dar entendimiento para ser guardados, Señor, en el día de la prueba, por una razón de mucho peso, que tú estás intercediendo por nosotros, Señor, eternamente. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque si no nos hemos alejado es porque tú nos has hecho regresar y has intercedido por nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a serte fieles todo el tiempo en esta tierra y a considerar todo lo que tú hablas en tu palabra. También te pedimos, Señor, esta mañana cerco en cada familia, en el nombre de Jesucristo. Señor, que el enemigo pueda decir: no puedo entrar porque hay un cerco de Dios ahí. Cerca a los hijos, a los padres, a los hermanos. Cerca, Señor, a la iglesia. Aún, Señor, nuestra economía, y como dice ahí, los bienes que nos has dado, cércalos, Señor. Cércalos, Señor. Cércalos, Señor, para que el enemigo no tenga cómo entrar, al cual le resistimos en el nombre de Jesús, sabiendo que Cristo le reprende, que Cristo pelea por nosotros y ya es vencedor. Te rogamos,